cabalgar sobre las alturas. Viene el día que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día que yo volaré y te veré tal como eres. Viene el día que yo volaré y mis alas yo levantaré. Viene el día que yo volaré y te veré tal como eres. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Ahora sí, con este fondo blanco ya me voy a ver, ¿verdad? Dios les bendiga en esta hermosa noche. Fíjese que estaba viendo en estos momentos una declaración de una señora llamada Hillary Clinton. Y esta señora Hillary Clinton dice: los códigos culturales profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. ¿Se lo está escuchando? Uno de los principales problemas sociales que limitan los derechos humanos por ejemplo, del colectivo LGTB, dice que son las convicciones religiosas. No sé cuántos están escuchando y cuántos están entendiendo, ¿no? Pero Hillary Clinton está diciendo, o dijo, hermanos, que el cristianismo es una cultura profundamente enraizada, una creencia que trae fobias a la estructura social y que no permite el desarrollo de la sociedad, que los limita. Gracias, Señor. Entonces, dice Ed Morrissey en hothire.com, dice que se insinúe que una nación construida sobre el pilar de la libertad religiosa va a emplear la fuerza del Estado para cambiar las prácticas religiosas es una declaración sin precedentes. Está hablando de una ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, que decía o dijo que era necesario reestructurar pues las leyes incluso para la libertad religiosa. Es decir, que en Estados Unidos, donde un país que se originó sobre un fundamento cristiano, ¿verdad? Sobre la palabra del Señor, hermanos, ahora ha tenido algunos detalles, ¿verdad?, en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos finales, principios de dolores, y para nosotros parece ser como que todo está tranquilo, ¿verdad? Pero no, ahorita vamos a abrir un poquito los ojos a situaciones que se están viviendo a nivel mundial. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo delante de tu presencia, oh Dios, reconociendo mi necesidad, Señor, de ti para compartir tu palabra. Yo no tengo, Señor, la capacidad por mí mismo de hablar esta bendita palabra, pero sé que tú me has llamado para predicar esta palabra, Señor, y te suplico en esta noche que me des de esa unción poderosa, de esa unción quíntuple, Señor,
esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y Señor, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos ser, Señor, equipados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a hablar de la persecución. Y aunque vamos a usar muchos textos, ¿verdad? Usted puede tomar Éxodo 3:7 como una base bíblica. Este es un mapa mundi o un mapa mundial, y hay un organismo que se llama Lista Mundial de la Persecución, y ese organismo se encarga, hermanos, de investigar, ¿sí?, cómo se da la persecución a nivel mundial del cristianismo. Y entonces, fíjese, hermano, no sé si usted nota que es algo verdaderamente alarmante, que en el mundo más de 245 millones de cristianos están siendo perseguidos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Y esos países que usted ve ahí, mire, por ejemplo, en México, usted creerá que aquí en México aparece en rojo, hermano. No en rojo, sino en anaranjado. Amarillo significa que no es muy fuerte, es alta, ¿sí? Pero anaranjado es muy alta. Y rojo es extremadamente alto. Entonces, la persecución no es algo que está lejos, hermanos, de que nosotros lo vayamos a sufrir. Mire, la cifra de la violencia anticristiana: 4.305 cristianos asesinados, 1.847 iglesias atacadas, 3.150 cristianos detenidos. Estimamos que solo en los 50 primeros países, 245 millones de cristianos se enfrentan a la intimidación, prisión o incluso muerte por su fe en Jesús. Pero si ampliamos la perspectiva a todos los países que superan niveles altos de persecución, más de 41 puntos sobre 100 en la puntuación para la, ¿cómo dijimos?, la lista mundial de persecución, las cifras superan los 280 millones. Eso es 1 de cada 9 cristianos en todo el mundo. 1 de cada 9 cristianos en todo el mundo, hermanos, está siendo perseguido. Y vamos a ver acá. Los cristianos son perseguidos en muchas partes del mundo. Sin embargo, como verás en el mapa que acabamos de presentar, Asia y África destacan por la cantidad de países que se incluyen en la lista mundial de la persecución. De hecho, 1 de cada 3 cristianos en Asia sufre persecución a nivel alto, muy alto o extremo, mientras que en África se trata de 1 de cada 6. Entonces, la persecución es una realidad en nuestros días. Persecución, ¿qué es persecución? Persecución es el conjunto
de acciones represivas o maltratos persistentes realizadas por un individuo o más comúnmente a un grupo específico sobre otro grupo o sobre un individuo del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras. Amén. Mire, también se incluye la persecución de especies no humanas como los predadores. Sin embargo, se aplica más frecuentemente a persecución entre seres humanos. La persecución religiosa es una de las formas, hermanos, que se ha dado en el mundo entero acerca de ello. Y yo quisiera que usted, hermanos, y yo podamos hablar un momento acerca de esto. Analice bien lo que significa persecución. Son acciones represivas, maltratos persistentes, que en este caso, hermanos, se hace sobre la iglesia, sobre aquellos que hemos creído en Cristo. Imagínense 245 millones de personas cristianas siendo perseguidas en el mundo entero. Quiere decir que es más de lo normal. Entonces, en el mundo físico y espiritual, la persecución en contra de la iglesia de Cristo, hermanos, para ningún cristiano debería ser un término nuevo. O sea, hermano, eso yo nunca lo había, ni lo sabía. Pero no, hermano, tenemos que estar conscientes de que hay una persecución. Escuchar que estamos viviendo en los últimos días de la iglesia, me refiero a la novia de Cristo sobre la tierra. Quiere decir, hermanos, que se está llegando el tiempo donde el arrebatamiento, la venida en secreto, la parucía de nuestro Señor Jesucristo será puesta de manifiesto, se va a llevar a cabo. Si hay persecución en el mundo de la iglesia, hermanos, contra la iglesia, entonces estamos cerca del arrebatamiento de la novia de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar de Dios, acercarnos más al Señor. Miren, los acontecimientos diarios alrededor del mundo están señalando claramente la verdad absoluta de las profecías bíblicas. Lo que dice la Biblia es cierto. Lo que dice la palabra del Señor no es un cuento. Amén. El mismo mundo está gritando a grandes voces que todo lo escrito en la Biblia se está cumpliendo, hermano. Iglesias destruidas. Y esto también es un aviso para los cristianos, para nosotros. Es un aviso para que termine de convencerse de que nos quedan pocas horas en la tierra, hermanos, en las que deberíamos estar trabajando arduamente para limpiar nuestras vestiduras en el caso que las tengamos manchadas. Si tenemos manchadas nuestras vestiduras, es importante, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, nos preocupemos por limpiarlas. Por ejemplo, miramos aquí la iglesia que se está pintando y decimos, la echan los hermanos. ¿Será que no pueden limpiar eso? Pero no, hermano, que los hermanos le echaron ganas, pintaron, pusieron todo de su parte, y usted le corresponde agarrar un trapito, ¿verdad?, con agua y decir, vamos a limpiar. Ya los hermanos pintaron, ahora me toca a mí desmanchar esas ventanas, desmanchar los pilares. ¿Entiendes? Pero estamos hablando de otra cosa. Ahorita no estamos hablando de esa iglesia. La iglesia tiene que desmanchar, hermanos, sus vestiduras. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para no ser partícipes de los horrores de la gran tribulación. Miren que si la persecución ahora
hermanos, que se avecina en todo el mundo, porque en la persecución se va a dar en todo el mundo. Ya está avanzando, ya ha tocado América. Mire, vamos a ir avanzando un poquito. Sin embargo, aunque parezca tenebroso nuestra congregación, gracias a Dios no debe de ser bajo ningún punto de vista por miedo, sino realmente por amor. Es decir, hermanos, nuestra consagración más bien. ¿Quién leyó conmigo bien? Yo leí mal, ¿verdad? Cuando yo lea mal, usted me dice, pastor, ahí no dice congregación, ahí dice consagración. Mire, necesitamos nosotros consagrarnos a Dios no por miedo, sino por amor, ¿verdad? Si vamos a obedecer sus mandatos y sus estatutos, debe ser porque estamos enamorados de nuestro único Dios verdadero, hermano. En ningún momento debemos tratar de vivir los estatutos de Dios por miedo a enfrentarnos a los horrores de la gran tribulación, ¿verdad? Imagínense una hermana diciendo, Virgen Santísima, yo no quiero quedarme en la gran tribulación. Esa hermana todavía no se ha convertido del catolicismo. Entonces, mire, necesitamos consagrarnos. Necesitamos, hermanos, nosotros hacer las cosas por amor. ¿Cuántos aman al Señor, hermano? Amén. Mire, cuando yo me voy a meter ahí en el asunto de la pintura de la iglesia, porque estamos batallando, pues. Pero una hermana me dice, hermano, yo no puedo venir a pintar, pero aquí tiene alguien. Ah, gracias, hermano. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué lo hace así la hermana? Ama al Señor, quiere ver la iglesia bonita, ¿verdad? Por amor lo hace, nadie la obligó. ¿Me entiendes? Nadie obliga al hermano Cristian que se queda hasta la noche aquí pintando tarde. Nadie obliga al hermano Alex, nadie. ¿Pero por qué lo hacen, hermano? Por amor. Ahora, cuando van a pintar la casa pastoral, ahí sí, hermano, ahí hay que pagar. Aquí paga el pastor, ¿verdad? Tiene que pagar, pues es mi casa. Pero aquí, que es la casa del Señor, el Señor le va a pagar a usted. Pero ¿cómo lo va a hacer? Por amor. ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia, hermanos, que no le importe tanto el hecho de ver que su persecución ha iniciado. Ha iniciado la persecución. No estoy alarmándole, pero está empezando. Ha iniciado ya, hermano, el tiempo de la persecución de la iglesia, y aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 al otro lado, nosotros sabemos que, decimos nosotros, que a nosotros no nos llegará. Pero, ¿qué pasaría si nos llegan? Yo pregunto, ¿usted aguanta que le pongan una mala cara en su casa? Ah, no, es que mi esposa me puso una mala cara y a mí no me pone la... No aguanta eso ahorita. ¿Qué va a pasar si, hermano, si viene la persecución? ¿Cuántos me están oyendo? Es que, hermano, yo me discutí con mi esposo porque la verdad es que se pasa de vivo, o se está pasando de lanza, dicen algunos hermanos, ¿eh? Pero, hermano, ¿qué va a pasar cuando el gobierno se empiece a pasar de lanza? Cuando empiecen a cerrar iglesias. Cuando empiecen a gritonearle, a insultarle a usted, porque usted es cristiano. Cuando no dejen que sus hijos lleguen a la escuela, o que le quieran a sus hijos inculcar, hermanos, doctrinas satánicas. Entonces, estamos viviendo en tiempos verdaderamente terribles, hermano. Miren, cuando hablamos respecto a que podemos estar viendo la muerte de muchas personas a nuestro alrededor,
y que a nosotros no nos alcanzará la mano del inicuo. Debemos cuidarnos de un detalle muy importante, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, no nos alcanza a nosotros, nosotros estamos bien. Aquí en esta área de Tabasco nos va bien y puede ser que nos volvamos insensibles, ¿verdad? Que no nos importe lo que le está pasando a nuestros hermanos, que ni siquiera hagamos una oración por ellos. Pero, hermanos, pero sí debemos comprender que la participación del arrebatamiento es de una novia que está ardiendo en amor por su amado. Mire, cuando alguien está enamorado, hermano, esa persona quiere estar todos los días con el ser amado. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, amar al Señor con toda la fuerza de nuestro ser. ¿Entienden? Más ahora necesitamos pedirle al Señor, como es el canto aquel que dice, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Si no estamos profundamente enamorados del Señor como para serle fiel donde quiera que estemos, hermano, tenemos que decirle, Señor, enamórame. Yo necesito enamorarme de ti. Necesito arder, pero no en el infierno, ¿verdad? Sino arder, Señor, de amor por ti. Yo quiero, Señor, sentir tu presencia, cantábamos hace rato. Porque solamente, hermanos, los que anhelan su presencia, los que aman a Dios con todo su ser y lo aman más que a todo el mundo, son los que van a ser arrebatados. Pues sí lo amo, hermano, pero ahí más o menos. Estamos hablando de los arrebatados. No es que no estoy diciendo que no son salvos. Aquellos que no están enamorados del Señor a tal magnitud, pero ya le entregaron su corazón y ya, ¿cómo le diré? Ya son salvos. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero, hermanos, esos probablemente no vayan todos en el arrebatamiento, solo los que están enamorados. Deme una característica de alguien que está enamorado. A ver, diga. Quiere verlo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ver al Señor? Y dice, amén, Señor, ven, yo quiero verte. O quiero tener un encuentro, una revelación, ¿verdad? Quieren oír, por lo menos oír. Y agarran el teléfono, mi amor, ¿dónde estás? O mándame por lo menos un mensaje de voz, quiero escuchar tu voz. Le dice, claro, eso era en el noviazgo, pastor, ya ahorita ya no, ya hasta me aburre la voz de mi esposo. No, pero el que está enamorado, hermano, eso quiere. Cuando me agarra de la mano, qué rico siento, ¿verdad? Entonces necesitamos enamorarnos del Señor, hermanos, para participar en el arrebatamiento. Ahora, miren, porque sabe que todo eso es simplemente la manifestación precedida por la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras ese momento llega, el amor que llevamos, hermanos, dentro, debemos hacerlo resplandecer a lo que tenemos cerca. O sea, hablemosle a otros de Cristo. Yo estoy seguro que una persona enamorada no anda hablando de cualquier otra persona. Habla de la persona que ama. ¿Verdad? No, y fíjate que no, Keila hace esto, y fíjate que Keila hace aquello, por decir así, y dice, ay, Raimundo, ¿no tienes tu otra plática? Pues sí, pero pues que Keila, y dale con Keila, porque está enamorado de Keila, ¿verdad? No va a estar hablando de otra persona. Entonces nosotros necesitamos enamorarnos a tal grado, hermano, que podamos hablarle a otros de Cristo, ¿sí? Como dice la Biblia en Judas 1, 22 y 23, y tener misericordia de algunos que dudan, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor
aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. O sea, nosotros tenemos, hermanos, que compartir la palabra del Señor a todos en este tiempo que estamos viviendo. Miren, porque tampoco se trata de que si hemos alcanzado el nivel de amor que Dios busca en los corazones de su pueblo, nos aislemos de los demás por miedo a entibiarnos. Porque cuando existe un amor verdadero, como lo demuestra nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, no habrá nada que detenga o que apague la llama de ese amor que hará que alcancemos la estatura del varón perfecto. A ver, hermanos, lo que nos va a ayudar a llegar a la estatura del varón perfecto es amar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Estar enamorado de Él. Si estamos enamorados de Él, vamos a orar. Si estamos enamorados de Él, vamos a estudiar su palabra. Si estamos enamorados de Él, vamos a hacerle fiel. Y entonces vamos a irnos desarrollando, vamos a alcanzar la estatura que se nos pide, hermano. Porque ya se nos puso, pues, ¿cómo se llama? Ya se nos dijo hasta dónde el Señor quiere que lleguemos. A la estatura del varón perfecto. Y no con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos con nosotros, hermanos, diferentes herramientas o diferentes medios espirituales que el Señor proveyó para su iglesia. ¿Cuáles son esos medios? A ver, digan. La gracia del Señor. Que la gracia del Señor, hermanos, es poder de Dios para vencer el pecado. ¿Qué otra cosa se nos proveyó? La palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está el logo, que es la palabra escrita, por decir así. La Biblia, usted la lee, ¿ok? Pero no nada más hay que leerla, hermanos. Cuando se pone ahí rema, se dice, es aquella palabra que toma el Espíritu Santo y la inserta en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Hermano, dice, wow, esto ya lo había leído, pero no lo había entendido. Ese es un rema. ¿Me entiende? Es un rema y no es nada más una letra, porque la letra, dice la Biblia, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, hermanos, pasemos a lo siguiente acá. Para adentrarnos propiamente en el desarrollo de este tema es necesario recordar que llevemos presente todo el tiempo, hermanos, que como cristianos nosotros somos el Israel espiritual de Dios. ¿Entienden? Usted y yo somos el Israel espiritual. Hay un Israel literal, pero hay un Israel espiritual que somos nosotros. Amén. Y que Dios dejó escrito en su palabra que todo cuanto le suceda a la nación de Israel es una figura para nosotros. Mire, hermano, si a Israel le da ¿cómo se llama? Resfriado, a nosotros no va a llegar el dengue, una pulmonía. O sea que lo que le suceda a Israel, hermanos, nos va a suceder también a nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual. ¿A dónde dice eso, pastor? Bueno, mire cómo dice la palabra del Señor. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. 1 Corintios capítulo 10. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Qué dice acá? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Le pasó a Israel para que nosotros aprendamos una lección.
Si a Israel le pasó, hermanos, y nosotros no entendemos igual que Israel, también nos va a pasar a nosotros. ¿Sí me explico? O sea, te lo digo a ti, Pedro, para que lo entienda Juan. ¿Entiendes? Estas cosas le sucedieron como ejemplo, dice, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Entonces, lo que le ocurra a Israel, hermanos, o lo que le ocurrió, lo que le ocurra y lo que le ocurrirá, tiene relación con la iglesia. Ok. Enfocándonos al tema de lo que el pueblo de Israel terrenal significa para nosotros, debemos saber pues que lo que vivieron, viven y vivirán para nosotros es una sombra y una advertencia para los cristianos que aún están jugando a la religión evangélica, asistiendo al culto por la mañana de cada domingo y olvidándose de Dios el resto de la semana. Por eso es que el apóstol Sergio nos dice, nos ha enseñado, hermanos, que la novia, la iglesia de Cristo, son aquellos que son discipulados y los que asisten a la iglesia. Los demás son congregación. ¿Sabían que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, también salió chusma con ellos? Así dice algunas versiones. O sea que una gran parte de los que iban con el pueblo de Israel por el desierto eran gente que no eran de Israel, eran de otros países. Y que la Biblia en algunas traducciones dice que eran chusma, así como Kiko, como decía Kiko, chusma, 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 ¿verdad? Eran del bulto, eran gente pues que no eran del pueblo de Dios, solamente así, vamos a decirlo acá, ya aplicándolo, hay gente que nada más asiste a la iglesia por no sé, porque piensan que como en la iglesia católica, ¿verdad? Que llegar a la iglesia para estar tranquilos de la conciencia, pero no para ver si tienen una experiencia con Dios, no para cambiar sus vidas, sino porque lo tienen como, pues es que todos debemos tener una religión, dicen, y lo que tienen es una religión, pero no una relación con Dios. ¿Me explico? Y lo que se requiere es una relación con Dios, más que una religión. Ok. Nuestro deber como hijos de Dios debe ser exhortar a nuestros hermanos a que despierten a la realidad de que si no hemos tenido, hermanos, la persecución que han experimentado otros cristianos en otros lugares y en otros tiempos, ha sido únicamente por la misericordia de Dios. Pero mire, yo leía algo y no sé qué tan cierto sea, pero nada más leí el encabezado y decía: Morena prepara la persecución para la iglesia. Así leí yo pues. Pero ustedes saben que ahorita hay tantas, pero eso me quedé con esa duda. Pero podemos investigar. La presidenta que quedó ahora en no sé si Bolivia fue, digo, me da tristeza y me da pena o me da lástima en los mexicanos, dice. ¿Por qué? Porque dice, porque quedaron bajo el gobierno socialista. Pero el socialismo es enemigo, hermanos, del cristianismo. Bueno, pero no le quiero meter miedo, sino lo que yo quiero es que nosotros nos demos a la tarea de investigar. Investiguen. Hoy tenemos a la mano, tal vez la biblioteca está lejos, ¿verdad? Pero usted tiene en su mano un celular, y ese celular, hermano, tiene muchas más funciones que solamente andar checando el Facebook y mandando WhatsApp y nada de eso. Tiene muchas funciones muy importantes, como investigar. Usted investigue persecución en México, y ahorita vamos a ver algunas cosas de aquí de México. Mire,
Para los cristianos que aún están pensando si se consagran o no, pueden investigar respecto a los horrores que le espera a la nación de Israel cuando se enfrente al anticristo. Porque en su momento, los cristianos que se hayan quedado a la tribulación padecerán lo mismo que el Israel terrenal, porque ellos fueron una sombra, son sombra, no dejarán de ser sombra hasta que todo haya terminado, hasta que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado en su epifanía. ¿Qué es la epifanía? Cuando Él, hermanos, se haga visible a todo ojo. Eso es una epifanía. Cuando alguien dice una teofanía, es la aparición de Dios a una persona. Entonces, cuando se cumpla lo que dice su palabra respecto a que todo ojo le verá. Miren, aquí puse unas fotos. ¿Cuántos escucharon alguna vez del holocausto de los judíos? Miren cómo los trataban, los encerraban en cámaras, ¿sí? Y los tenían sin comer, sin alimentos. Esos que están ahí son judíos. Los marcaban como si fueran reses. Los marcaban. Y miren, aquí puse algunas fotos. Esto que usted ve aquí, acá, es una regadera. Y esa regadera, hermanos, eran baños que se hicieron de gases, a donde quemaban con gases a los judíos. Miren, este fue uno de los que rescataron y miren cómo estaban ya. Ahí los llevaban para matarlos. Acá se encuentra un niño caminando, hermanos, buscando tal vez a sus padres. Pero miren, cuántos muertos a la orilla. Los ahorcaban. Y miren, esto que usted ve aquí son los cientos y miles de judíos que mataron. Ahora, si a Israel le sucedió eso, hermanos, y la Biblia dice que nosotros somos el Israel espiritual. Ay, pastor, yo no quiero sufrir por Cristo así. Pero Cristo sufrió por nosotros también. Ahora, yo le digo que yo lo que quiero no es meter miedo. Lo que quiero, hermanos, es que analicemos esto. A este respecto debemos considerar que es muy diferente el hecho, hermanos, de ser partícipe de la parucía de Cristo a ser partícipe de su epifanía. A ver, una cosa es el arrebatamiento. ¿Me escuchan? Una cosa es el arrebatamiento. Dice la Biblia, pues, que va a haber un arrebatamiento. Y ese primer acontecimiento es una manifestación de amor en secreto. El Señor se va a llevar a su amada, a su novia. Y la segunda, hermanos, en la segunda es una manifestación de guerra donde viene a destruir al anticristo, a la bestia y al falso profeta. Aquí está, juntamente con todos sus servidores. Ahora, yo le pregunto, ¿en cuál de las dos quiere estar usted? ¿En aquella o en esta? Porque en esta, la iglesia se va, la iglesia es arrebatada, va a las bodas del Cordero, primero al tribunal de Cristo, después a las bodas del Cordero. 7 años estaremos en las bodas del Cordero, y de allá regresaremos con el Señor o con Él como Rey de Reyes, hermanos, pero regresaremos con Él. El que no se vaya en el arrebatamiento, en este primer acontecimiento, hermanos, mientras hay boda en el cielo, aquí en la tierra estarán pasando los horrores, hermanos, de la persecución del anticristo a la iglesia que se quedó. Porque una parte de la iglesia se va, los que están enamorados, los que sirven por amor.
Pero la otra parte se queda, hermanos. ¿Cuántos quieren ser de los que se van? No lo escuché casi, ¿eh? ¿Cuántos quieren ser de los que se van? Estamos a tiempo todavía. Ahorita estamos todavía, hermano, estamos a tiempo. Si el Señor viniera esta noche o viniera en la madrugada, estamos a tiempo. Amén. Miren, veamos entonces algunos versículos que nos pueden ampliar la panorámica respecto a la persecución que vivieron los hebreos en la antigüedad, pero basado en que su pasado, presente y futuro es para el Israel espiritual. Entonces debemos considerar cada acontecimiento y ver la similitud con el tiempo actual. Miren, y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios ha visto, hermanos, la persecución que su pueblo está sufriendo. Y dice: he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Quiénes son los que van a oprimir a la iglesia? Los egipcios. ¿Quiénes son los egipcios? El mundo. Antes de que Israel, hermanos, saliera y fuera sacado del pueblo de ahí de Egipto, antes que salieran de la tierra de Egipto, hermanos, le vino una persecución terrible. Fueron afligidos, sufrieron, fueron oprimidos. Entonces, hermanos, no nos alarmemos de esto, porque el tiempo se ha llegado. Esos versículos anteriores podríamos considerarlos históricos, ¿verdad? Un teólogo o un teólogo diría: bueno, pero eso es historia, eso no va a acontecer. Pero sería cerrar los ojos a lo que está aconteciendo, hermanos, en los pueblos musulmanes. Lo que acontece, por ejemplo, allá en China. Lo que acontece en diferentes partes del mundo, aquí nada más cerca, en Chiapas. Cuando la Biblia hace mención a Egipto, debemos recordar que se está refiriendo al mundo. Es por eso que debemos cuidarnos de no enraizar nuestra vida al mundo. Hay gente que hermanos, miren, se aferra al dinero, se aferra a las pertenencias de este mundo, se aferra, hermanos, a un vehículo, a una casa, a un terreno, como si aquí fuéramos a estar toda la vida. La Biblia dice que vamos de paso. Entonces la iglesia no puede, hermanos, echar raíces aquí en el mundo. Amén. Principalmente porque no tenemos nada con el mundo. Nuestro ambiente final no es como el mundo. Nuestro ambiente es la eternidad. ¿Me está entendiendo? Hay que trabajar. Amén. Hay que llevar comida a la casa. Amén. Debemos tener una casita, ¿verdad? Amén. Un vehículo para transportarnos más rápido. Amén. Pero no nos aferremos a ello. No nos aferremos a ello. Pongamos en primer lugar a Cristo. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Ok. Mire, de aquí que el enemigo de nuestra alma sabe que el tiempo que le queda es corto. Ha empezado una opresión en contra del pueblo de Dios con el propósito que se canse y desista de seguir buscando a Dios. ¿Usted conoce a alguien que ya se cansó? Y dijo: no, ya no, mira, ya le he pedido que me sane y no me sana. Ya me cansé, tengo problemas. La verdad, hoy no voy al templo, me quedo aquí en la casa. Y empezamos a ponerle pretexto, ¿verdad? ¿Qué pretexto ponemos a veces para no venir a la iglesia? Es que la ve. ¿Qué pretexto se pone, hermana? Chile.
con confianza, no lo voy a juzgar a nadie, ¿verdad? Porque tengo flojera, no tengo dinero. Si aquí no se cobra, ¿verdad? Como el muchacho que le dice a la muchacha, ven mi amor, hoy no te voy a ver porque no tengo dinero, y le dice a la muchacha, pero si no te estoy cobrando para que me venga a ver. Nada más es un pretexto, no quiere verla. La lluvia. Pero yo siempre he pensado que cuando hay lluvia o hay así, que está el aguacero y alguien está enfermo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Dígame. Hay quienes no. Hay quienes en medio del agua hacen lo posible. Ahora, ven, vamos a continuar acá. Pero debemos saber que cualquier opresión, hermanos, que podamos estar sufriendo no es ajena a Dios. Dios sabe de nuestra aflicción. Dios sabe nuestros sufrimientos. Él, cuando clamamos, Él escucha nuestro clamor. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero también debemos recordar que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. La persecución que viene sobre la iglesia tiene el propósito de purificarla. ¿Cómo es? ¿De qué, hermano? Ayúdenme. ¿De qué nos va a purificar el Señor? Le voy a decir yo la primera. Yo pienso que el Señor tiene que purificarnos del orgullo. Y hermano, ¿y dónde es que el Señor trata con el orgullo? En la aflicción. Cuando nos viene una buena, hermano, nos damos cuenta qué frágiles somos. ¿Qué otra cosa quiere purificarnos el Señor? Ayúdenme. Hermano Pedrito, ¿de qué cree que nos quiere purificar el Señor? De rencor, de infidelidad, de la ira, de perezas, tantas cosas, hermanos, que manchan a la iglesia, y el Señor quiere purificarnos. Nos quiere purificar. ¿Para qué nos quiere purificar? Porque dice la Biblia que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pero ¿cómo se va a quitar, hermano? Si todo está en paz. Mira, le he fallado al Señor y me ha ido bien. Y todo tranquilo, Dios no. Relax. Pero viene el tiempo, hermano, en que la iglesia va a ser perseguida. Mire, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué cosa se está probando? La fe. Cuando la fe es probada, produce paciencia. Cuando la fe es probada, hermanos, y ya produjo paciencia, dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos. ¿Y a dónde quiere llevarnos el Señor? ¿A qué estatura quiere llevarnos? A la estatura del varón perfecto. Entonces tiene que ser probada nuestra fe para que produzca paciencia. Ay, hermano, es que yo cuando no tengo comida, yo sí le digo a mi marido. Cuando no hay, hermano, lo que necesitamos, yo ahí sí me le pongo bien. Y si me tratan feo, yo, ahí es donde, y me cuesta trabajo llegar a la perfección. Ok, entonces no van a tener que pasar. Lo primero que nos probarán, hermanos, es la fe, que ha de producir paciencia, a manera que podamos alcanzar la perfección, y esa perfección nos permitirá ser santos, ser apartados para Dios y separados de la práctica del pecado. Es en medio de la persecución,
hermanos, cuando la iglesia se ha perfeccionado, la iglesia primitiva fue perseguida, hermano. Las llevaban a los coliseos, al coliseo romano, y los sacaban, hermanos, a la arena. Mientras el público estaba sentado en las gradas, soltaban leones, tigres, fieras, y ellos se tomaban de la mano y comenzaban a cantar himnos al Señor. Y mientras cantaban, las fieras los destrozaban, le arrancaban los miembros uno por uno, hermanos, y ellos seguían cantando. Cuando la gente que estaba en las gradas oían que estos cristianos morían así, desangrados, destrozados y cantando, muchos se convertían al cristianismo. Porque decían, no puede ser posible. Algo tiene esta gente de especial que mueren por su Dios de esa manera. Pero esos primeros cristianos, hermanos, fueron pasados por pruebas. Miren cómo dice la Biblia, Hechos 8:1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judá y de Samaria, de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad, hermanos, no ha experimentado la persecución que padecieron nuestros hermanos en la iglesia del principio. Mire, donde la muerte de muchos de ellos fue muy cruel, a tal grado que Nerón decretó que muchos fueran quemados vivos. Aquí vemos un dibujo de un Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Vivo. Lo apedrearon. Nerón mandó a quemar a los cristianos. Los quemaban, hermanos. Este tipo de persecución no la hemos experimentado nosotros. Hermanos, si yo agarro una tortilla y la quiero cambiar en la estufa y me quemo, y digo, no, yo no me meto a la estufa, yo no me meto a la cocina. Pero mi esposa agarra hasta le pone la mano así, y digo, nosotros no hemos experimentado en carne viva esto, hermano. Solamente tenemos datos históricos de lo que sucedió hace mucho tiempo. Sin embargo, aunque podríamos estar exentos de un acto de esa índole, la persecución se puede manifestar de otra forma. Las personas que fueron encontradas muertas, descuartizadas, quizás no eran cristianas, pero eso es una idea de los horrores de violencia que se están desatando en el mundo. Y mire, y que si entre el mismo mundo se están dando muertes de este tipo, hermano, ¿qué no podríamos esperar que el mundo nos haga a nosotros? Entonces es necesario insistir que nuestra consagración a Dios no debe ser por miedo, sino por amor. Amén. Creo que hasta aquí voy a llegar. Persecución de los países. En México, la persecución la están viviendo algunos de nuestros hermanos mexicanos, a quienes les correspondió vivir este maravilloso tiempo. Lamentablemente, hermanos, aquí en México se mueve un fuerte espíritu de idolatría. Miren, bendecimos a México en el nombre de Jesús para que todos los que aún no han podido abrir sus ojos espirituales a la realidad que están viviendo, o que estamos viviendo, lo puedan hacer, ya que ha tenido una marcada y enraizada tradición religiosa, de la cual han hecho prisioneros espirituales a sus propios habitantes y han estado iniciando una verdadera persecución en contra de los cristianos nacidos en aquellos lugares. Hace unos, ¿cuánto tiempo? Estaba yo recién convertido, como a los 21 años, acepté a Cristo hace 30 años. Y resulta que fuimos a Jalpa, andamos predicando en el mercado, éramos como 5 o 6
personas, jóvenes, pues. Mientras uno predicaba, el otro repartía folletos. Entonces yo andaba predicando y entonces llegó AMLO ahí al centro de Jalpa, frente a la iglesia católica. Y entonces les digo a ellos, pues ustedes van a repartir los folletos y yo voy a predicar. Acababa de terminar el meeting político y me metí en medio de la gente y empiezo a predicar. Y mi predicación, yo ni me acuerdo pero yo me acuerdo que nada más levantaba la Biblia y le decía, lo que traigo en mis manos es la palabra de Dios. Y caminaba yo así, la Biblia, dice. Me acuerdo pues. Y entonces resulta, hermano, que me rodearon un grupo de personas y empezaron a decir, a ver, habla de nuestra madre, habla de nuestra madre. Y ustedes saben lo que díganos, habla. Y incitaban a los otros y algunos decían, golpeen. Y entonces, hermano, ahí yo no sé cómo, pero el Señor nos sacó bien de ahí porque compartimos la palabra y ya nos fuimos. Pero ya cuando salimos de ahí, hermano, el corazón, en el momento yo no tenía miedo. Pero ya que salí de predicar, ya que nos fuimos, me hacía el corazón pum, 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 pum. ¡Ah, hermano! ¡Qué tremendo! Y otro día, allá por Cárdenas, en unos poblados, llegamos y andaba yo con el hermano Noé Cortázar. ¿Con quién más? Creo que con Noé. Y entonces, estábamos en un lugar que se llama Naranjeño. Murió una persona en ese lugar. Y para salir hasta donde murió esa persona, teníamos que caminar como 4 kilómetros a pie, ¿verdad? Y le digo, vamos, le digo, porque murió fulano de tal. Fuimos. Y entonces, puro católico. Estaban mucha gente, pues. Entonces me acerqué a la familia, estaba mucha gente. Yo me acerqué a la familia y digo, mire, yo soy el maestro de acá de la iglesia, de la escuela tal. ¿Será que me dé permiso de predicar la palabra de Dios a la gente? No, dice. Bueno, como estaba yo dentro de su casa, me salí a la carretera. Y allá en la calle había gente también y les empecé a predicar. Hermano, así literalmente. De pronto estoy predicando así cuando me cayó una piedra. ¿Y será que está lloviendo piedra? No, hermano, al ratito otra. Y se me acerca Noé y me dice, vámonos mejor. Dice. Y la gente ya estaba brava, enojada porque le estábamos hablando de Cristo. Entonces hay gente, hermanos, que no acepta el mensaje del evangelio. Mire lo que voy a leerle aquí. A continuación detallaremos una noticia que ha conmovido el corazón de muchos, porque los han lastimado no solamente con palabras, sino con actos de violencia, y al final los han llevado fuera de su comunidad. Porque el espíritu de idolatría es una potestad que ha cobrado territorio, pero porque las mismas autoridades, no solo de México, sino de muchos otros países, se lo han cedido sin que lo hayan podido notar. Esta es una iglesia aquí en México, hermanos, que quemaron. En nuestro país, Chiapas ocupa el primer lugar en persecución de la iglesia. Y no está lejos de nuestro estado, hermano. Está pegado a nuestro estado. Como consecuencia, un total de 20 personas fueron sacadas por la fuerza del interior de sus viviendas y encerradas por más de 2 horas en la comisaría del poblado. O sea que el gobierno, ¿verdad?, las autoridades están coludidas con ellos. Más tarde fueron obligados a subir una camioneta y trasladados hasta los límites de la comunidad ubicada en la zona de la montaña alta de Guerrero. Fueron avisados de que no volvieran bajo la amenaza de ser quemados vivos si regresaban a su comunidad. Este ya es otro estado. O sea que Chiapas, Guerrero y también Jalisco, hermano. Entonces, vivimos un tiempo de persecución. No estamos lejos. Y necesitamos prepararnos, hermanos, porque el Señor viene no pronto, viene ya. Su venida está próxima.
Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdanos para que nosotros nos preparemos a conciencia. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, pero nos ministre no temor, no miedo, sino que nos ministre, Señor, esa necesidad de prepararnos día con día. Nos ministre, Señor, y que nos dé, así como el pueblo de Israel cuando participaba de la Pascua, Señor, que lo comiera a prisa. Ayúdanos para tener, Señor, una necesidad urgente de buscarte, una necesidad apremiante, Señor, por limpiar nuestras vestiduras, de ver, Señor, nuestra vida cristiana no como tener una religión nada más, sino como, Señor, como la urgencia de escapar de esta tierra, porque no hay otro escape, no hay otra manera de salir. La única manera, Señor, es siendo arrebatados, y necesitamos, Dios mío, que prepares a una novia, a una iglesia que esté limpia, que esté sin manchas, sin arrugas. Una iglesia, Señor, que vea la importancia, Señor, de prepararse cada día más y más y más. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra, Señor, quede en lo más profundo de nuestro espíritu. No, Señor, en las emociones, sino en el espíritu. Que esta palabra llegue, Señor, a nuestro espíritu y mueva, Señor, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, a buscarte cada día más en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, por favor. Quita todo aquello que esté dañando, que esté impidiendo el buscarte. Si hay personas que nos impiden acercarnos a ti, aléjalas de nosotros. Ayúdanos, Señor. Y también te suplicamos, Padre eterno, que si nosotros, Dios mío, tenemos luchas con nosotros mismos para vencer, para salir adelante, para caminar, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús, cancela todo ancestro, cancela, Señor, todo receptor negativo en el nombre de Jesús. Toda planta que no haya plantado el Padre sea, Señor, desactivada en el nombre de Cristo. Ayúdanos para ver con más seriedad nuestra salvación. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos. Amén. Amén.